Una tormenta de invierno amnesa la costa est de Estado Unido, la temperatura sera más fría que la de Marte. Ni siquiera el estado más al sur, la Florida, que da salvo de la ola gelida de Georgia hasta el norte, toda la costa presentará temperatura tan extrema que parecerán de otro mundo. Actuellement la température en Marte est de 19 au Celsius -2 Fahrenheit. Hacia el fin de semana, los habitantes de los estados del noreste de los Estados Unidos, la franja conocida como Nueva Inglaterra, acaso prefieran explorar el planeta vecino. Se espera que la temperatura llegue en 35 o -37 F. Debido al ciclón bomba que comenzó a formarse el miércoles, un área donde la presión bajará tan rápidamente que creará bientôt helado de 65 à 100 km/h y dejará una accumulation de nieve d'entre 15 et 30 cm. La tormenta es de tal intensidad que afectará también a los estados del sur, incluida la Florida, con lluvia gelidas y nieve. El frío, que desde ese día ha causado 12 muertes, arrocia desde el miércoles a la noche. El peor momento sera entre el viernes y el sábado, cuando la enorme formación oceánica que dejó su est la helada en Georgia y Carolina del Sur, el ciclón bomba agresón, se intensifica a toda velocidad y cobre la fuerza de un huracán de invierno. En ciudades como Nueva York, Boston, Atlantic City, Long Island y Philadelphia se espera Nevada, bientôt inundación, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Es que tomar esta tormenta muy en serio, advirtió el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. No está llegando una fuerte tormenta, con condición muy peligrosa. En Manhattan, además, la temperatura no ha subido del registro bajo cero desde la Navidad. Los vehículos que ya están en estado de alerta y se ha repartido sal entre los vecinos, para evitar que la nieve se cristalice y cause accidentes. Tras el paso de la tormenta, la ciudad y su alrededor los estados de Connecticut y Nueva Jersey, sufrirán una queda brusca de la temperatura, hasta 16 oce que se sentirán, por lo viento, como 29 oce. Washington y Baltimore, que salen más hacia el este, recibirán un impacto ligeramente menor que la ciudad costera de Virginia, donde el gobernador Terry Colifeya declaró el estado de emergencia. Del mismo modo que Nueva York, la ciudad de Filadelfia tiene alerta de tormenta desde el miércoles, espera hasta 20 cm de nieve y viento de 70 km/h. Dado que el fenómeno empeora a medida que avanza hacia el norte, cuando llega a Nueva Inglaterra tendrá una presión de 950 millibar. El huracán Sandy, por ejemplo, bajó hasta los 946 millibar cuando tocó Nueva Jersey en 2012. En la costa de Massachusetts sobran en Ormuz y Boston llegará a los 22 oce de demain a la Florida, todo lo estado tiene en diferente alerta meteorológica, es decir, a lo largo de 2. 400 km de la costa del Atlántico point refugio de emergencia en todo lo estado y las clases interrumpirán en toda la franja desde el norte hasta la ciudad de Nueva York inclusive.
Hacia el Sur, Ciudad como la Histórica Charleston, en Carolina del Sur, acumularon 10 centímetros de nieve. Ya se cerraron varias pistas de sur Puerto Is informó sobre distinto accidente causado por el mal tiempo. Savannah, en Georgia, sufrió un éxodo de turistas, en esta época del año occupant la localidad. El aeropuerto debió cerrar poco después de que el estado se declarara en emergencia por la primera nevada en 30 años.